estamos de vuelta aquí después del Laboratorio Vago del Paraguay para seguir con nuestro esquema de entrevistas donde estamos hablando con médicos referentes del mercado paraguayo. Entre ellos, actualmente estamos tratando un tema muy importante que es el tema de la hipertensión, ¿verdad? Con la situación actual, la hipertensión es algo que debemos tener en cuenta, teniendo en cuenta el COVID y todas las patologías que van asociados para aquellos pacientes que tienen algún problema como hipertensión, diabetes y todo esto, ¿verdad? Bueno, en esta oportunidad, como ustedes sabrán, le estamos invitando a la doctora Graciela Chávez. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Doctora, bienvenida. Antes que nada me gustaría comentarles un poco. La doctora Graciela Chávez es doctora en Medicina y Cirugía en la Universidad Nacional de Asunción. Ella es especialista en Medicina Interna y Cardiología, además es docente de la Universidad Católica, miembro de la Sociedad Paraguaya de Cardiología y es coordinadora general del proyecto científico A Su Riesgo de IPS, doctora. Bienvenida, doctora. Bueno, doctora, yo le comento que cuando hablamos de la posibilidad de hacer una entrevista con relación a lo que es el tema tan importante como la hipertensión, recibimos una lluvia de consultas, doctora. Por eso me gustaría, hice una selección de ellas y realmente me gustaría transmitir un poco las consultas de parte de los pacientes. Y si es que hay posibilidad de alguna u otra forma quitar un poco esas dudas para que de alguna u otra forma tengan en cuenta los cuidados que hay que tener cuando la persona sufre de esta enfermedad. Si le parece bien, doctora, me gustaría comenzar ya y hacerle la primera pregunta, ¿verdad? Sí. Doctora, ¿qué es la hipertensión arterial? La hipertensión arterial es una enfermedad crónica. Está catalogada entre las crónicas no transmisibles. Una enfermedad crónica que tiene el hecho de que aumenta la tensión arterial de las paredes de los vasos sanguíneos. Es una enfermedad de los vasos arteriales que pierden la elasticidad y que van teniendo la tensión aumentada de la sangre en las paredes que va lesionando lo que se llama el endotelio vascular, que son células que recubren el interior de las arterias. Entonces, esta es una enfermedad crónica que tiene, llevada a la historia natural de la enfermedad, tiene un pronóstico no bueno, porque la enfermedad va lesionando las paredes del corazón, va lesionando las paredes de todas las arterias, en el cerebro, en el riñón, en la retina, al fondo del ojo. Entonces, es una enfermedad que es controlable, que esa es la buena noticia, que hoy día es una enfermedad controlable, pero debe ser manejada junto con sus factores de riesgo. Exactamente. Doctora, ¿y hay algún motivo, alguna causa por el cual se produce la hipertensión, doctora? Sí, se ha visto que hay causas genéticas, por eso es tan importante saber si el paciente tiene una historia familiar, padres, abuelos en línea directa, tíos, hermanos hipertensos, la probabilidad es mayor porque hay factores genéticos. También hay factores medioambientales y entre ellos el consumo de la sal. Hay familias que se acostumbran a poner la sal en la mesa, que es un hábito que nosotros luchamos para erradicar, de poner la sal en la mesa, porque muchas veces sin probar la comida ya se agrega la sal. Y el contenido de sal de la alimentación habitual está entre 9 y 12 gramos. Nosotros pretendemos que el contenido de la sal esté en 3 o máximo 4 gramos. Entonces, el consumo de la sal es uno de los factores. Y exactamente, son los factores que precipitan esta enfermedad y los factores como el estrés, los factores medioambientales. Hoy día el estrés, los factores psicosociales, entre ellos el estrés, está demostrado que va asociado a mayores cifras de presión arterial. Otras causas son la edad, por ejemplo,
implica un aumento de la rigidez de las arterias, de las paredes arteriales. Entonces la edad también es un factor que puede causar la hipertensión. Con el correr de los años, el paciente va generando esa rigidez de las arterias, y es por eso que hay pacientes que se sorprenden y te dicen, pero doctora, pero si yo nunca fui hipertenso. Pero bueno, ¿qué edad tienes ahora? Estás empezando, y sobre todo si hay factores de riesgo asociados, esta enfermedad puede precipitarse muy precozmente. Tenemos adolescentes con hipertensión ya. Claro, entiendo. Doctora, pero teniendo en cuenta lo que habías comentado, ¿cuáles serían los factores de riesgo que predisponen, doctora? Los factores de riesgo, entre ellos está el sedentarismo, la obesidad, la falta de ejercicio físico. La obesidad, que va ligado a la falta de ejercicio físico. La obesidad es un factor de riesgo muy predisponente para no solamente la hipertensión, sino las enfermedades llamadas metabólicas, entre ellas la diabetes. Entonces, estos factores de riesgo, como el consumo de tabaco, son factores que van a lesionar la pared de la arteria. Por tanto, la posibilidad de que un tabaquista desarrolle la hipertensión es muy elevada. Entonces, el estrés hablábamos, el sobrepeso, el sedentarismo, la dieta malsana, ¿verdad?, que de hoy día son factores que predisponen, llamados factores de riesgo. Cuando hablamos de un paciente que está predispuesto a tener hipertensión, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles serían los síntomas que se puede identificar en una persona que está predispuesto ya a tener hipertensión, ¿verdad? Sí, en realidad a esta enfermedad se la conoce como una enfermedad silenciosa. Muchas veces no da síntomas, pero algunos síntomas, por mencionar algunos, que orientan a que la presión está elevada, es la cefalea, el dolor de cabeza, y sobre todo si se ubica en esta región, la región occipital. El mareo, la sensación de que el paciente dice, tengo la sensación de que estoy raro, de que camino sobre nubes, o me oprime el pecho. La opresión precordial muchas veces es un síntoma que la presión está fuera de rango. Entonces, si hay opresión de pecho, cefalea, mareo, sensación de estar raro, hay que controlarse la presión. El único modo de saber si uno es hipertenso o no es controlándose la presión. Doctora, ¿y hay una forma de diagnosticar actualmente la hipertensión, verdad? Sí, se diagnostica la hipertensión tomando la presión arterial en más de 2 oportunidades o 3 oportunidades, que esté por encima de cifras consideradas hoy como de hipertensión, la sistólica mayor a 140 y la diastólica mayor a 90. Es importante recalcar que hoy estas cifras son más exigentes y hay clasificaciones como la clasificación americana de la Sociedad Americana del Corazón, en donde ya define la hipertensión arterial con cifras menores a 140/90. O sea que 130/85 ya lo define. Y sobre todo en poblaciones consideradas de riesgo es muy importante considerar esto, de que ahora las cifras son más exigentes. Entonces, hipertensión, estadio 2 de la Asociación Americana del Corazón lo pone 140/90. O sea, las clasificaciones, la europea, la americana, estas guías que actualmente son más exigentes. Entonces, si nosotros consideramos para diagnóstico 140/90 en más de 2 oportunidades, en un mapa, te da 130/85, ya consideras hipertensión. No esperas tener cifras mayores para considerar hipertensión. Y también es muy importante el monitoreo domiciliario de la presión arterial.
Hoy le pedimos al paciente que se controle con un aparato en condiciones adecuadas, que se controle la presión arterial, un aparato de tomar presión adecuado, electrónico, o un aparato manual que se controle la presión arterial domiciliaria, en forma aleatoria, un día a la mañana, otro día a la tarde, otro día a la noche, de tal manera a tener cómo oscila su presión durante el día. Y la frecuencia cardíaca, que también nos importa mucho a la hora de tratar al paciente, de iniciar un tratamiento médico. Entiendo. Porque siempre se habla de que uno cuando cuando la forma de diagnosticar es el tema de los estudios, el tema de la sangre, uno de los estudios que se analiza mucho. Y siempre se habla de que del colesterol. Sí. Colesterol bueno, colesterol malo. Sí. ¿Cuál sería la diferencia entre uno y otro, doctora? Sí, es muy importante considerar este factor de riesgo que entre paréntesis me olvidé de mencionar dentro de los factores de riesgo cuando hablábamos del tema. La dislipidemia, los lípidos alterados en la sangre, es un factor de riesgo que suma a la hipertensión en forma muy deletérea. Si la presión está alta, el colesterol está alto, de seguro que se va a formar una placa de ateroma dentro de la pared. O sea que es muy importante esta pregunta. El colesterol en sangre tiene unas cifras que hay que considerar. El colesterol malo, que es el LDL, y el colesterol bueno. La relación entre el bueno y el malo debe estar adecuada, porque si el bueno está muy bajo, el malo de seguro hace daño. Entonces tenemos que tratar de elevar el bueno y bajar el malo. Yo siempre les digo a mis pacientes, les cuento, que el bueno es como un protector de las arterias. Es como un ángel que lleva un carrito y limpia nuestras arterias. Y el malo es el diablillo, el que se posa en la pared de la arteria y va lesionando la pared y va formando lo que se llama la placa. Blanda, y luego una placa que se calcifica y va bloqueando y cerrando la pared de nuestras arterias. Entonces es muy importante que el malo esté por debajo de 100 y que el bueno esté mayor a 60. Es un factor de riesgo para la mujer tener menor de 50 y para el hombre menor de 40. Es un factor de riesgo independiente. Sin embargo, si es un factor protector, es un factor que resta riesgo. O sea, es muy importante considerar el HDL, que es el colesterol bueno, y los valores del LDL, que hoy día para pacientes que ya se complicaron, que ya tuvieron un infarto o que son diabéticos, las cifras consideradas como target, o sea, como objetivo del tratamiento, es 70 o menos de 70. O sea, siempre cualquier individuo tiene que tener menos de 100. Pero si un paciente hipertenso, ya queremos, y sobre todo si ya tuvo algún evento, queremos que tenga 70 nomás. 70, entiendo, doctora. Teniendo en cuenta nomás, doctora, ¿hay alguna prevalencia entre hombres y mujeres actualmente en Paraguay? O sea, si cuál es más propenso a tener hipertensión o no tiene relación. La mujer. La prevalencia de hipertensión es mayor en la mujer. En todos nuestros estudios que hemos hecho en el IPS, dentro de nuestra población encontramos que la prevalencia es mayor en mujeres. En mujeres, sí. Probablemente por el estrés que la mujer paraguaya tiene. Y decía ya en una publicación anterior que se había hecho que la mujer es la que lleva la mayor carga muchas veces, porque se queda en la casa, tampoco se cuida mucho en su alimentación, y en nuestras estadísticas la mujer es la que más consulta. Entonces hay un punto a tener en cuenta realmente para
en la que por eso tenemos más diagnósticos en mujeres también, ¿verdad? Probablemente los varones nos están consultando. Eso justamente es lo que te iba a decir, doctora. Nosotros los varones no queremos consultar con los médicos realmente. Sí, realmente los varones siempre se creen que están bien y dejan para último momento la consulta, y muchas veces consultan cuando ya es entre comillas tarde. Por eso nosotros tuvimos un programa de consulta de evaluación de riesgo en las empresas, ir al lugar de trabajo buscando a los varones justamente que están sin control en las oficinas y luego ya nos llegan al hospital con alguna complicación. Y eso tenemos que evitar. Seguro completamente, doctora. Doctora, ¿cuáles son los tratamientos disponibles para tratar la hipertensión actualmente, doctora? Bueno, con referencia al tratamiento, tenemos que decir que el tratamiento, el primer peldaño es la alimentación saludable. O sea, un cambio de estilo de vida es lo que pedimos. El tratamiento no medicamentoso, ¿verdad? Es puntal en el tratamiento. La alimentación, como decía, el control del estrés, el peso, con relación al peso adecuado a su estatura, y lograr la circunferencia del abdomen menor a 102, porque 102 en los hombres ya es riesgo, y menor a 88 en la mujer. Esos son como objetivos en el tratamiento. Mantener el colesterol dentro de valores normales, menos de 200 de colesterol total, el triglicérido menos de 150. Eso es parte de nuestro tratamiento de evaluación. Dejar de fumar, el control del estrés y motivar al paciente a la actividad física. Eso es todo lo que llamamos cambio del estilo de vida. Es importante también a considerar que el sueño es un factor demasiado importante. Nosotros queremos que nuestro paciente tenga 7 o 8 horas de sueño y que el sueño sea un sueño conciliador. Porque hay causas secundarias de hipertensión que no hablamos todavía sobre las causas. Hablamos solamente de las causas de la hipertensión esencial, porque creo que el tema que me habías invitado a desarrollar era hipertensión esencial. Pero es importante remarcar en este punto que las causas de hipertensión, ya que hablamos de sueño, las causas de hipertensión secundaria es la apnea del sueño. Y hay que considerar que si el paciente ronca mucho a la noche, puede tener apnea del sueño, sobre todo si para su respiración. Entonces, si ronca mucho, para su respiración, hay que descartar apnea del sueño, y ese paciente a la mañana siguiente tiene una somnolencia diurna. Entonces, esos son rasgos que nos hacen investigar la apnea del sueño. Entonces, dentro de lo que llamamos tratamiento, debemos descartar y ver, porque el sueño debe ser adecuado. Dentro del tratamiento medicamentoso, existen drogas que hoy día, según las guías, el tratamiento es individualizado de acuerdo a cada paciente. En primer lugar, hay que descartar las causas secundarias de hipertensión arterial, como enfermedades renales, medicamentos que el paciente normalmente está tomando en forma, por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroides, diclofenac, todo esto que toman como agua. Sí. Y realmente esa puede ser una causa. Y muchos pacientes se automedican por los dolores articulares, porque no pueden, con medicamentos que van asociados incluso con corticoides, y no se dan cuenta. Y el daño que les puede producir cuando se automedican. También las mujeres están tomando anticonceptivos. Hay que saber que los anticonceptivos son drogas que pueden predisponer a la hipertensión arterial. Entonces,
hay muchas drogas que hay que ver. Y las drogas ilícitas también son causa de hipertensión. Entonces, una vez que descartamos todas las causas secundarias, que el paciente no es un enfermo renal, porque hay veces encontramos enfermedades renales, suprarrenales, enfermedades de tiroides, que son la causa, o la apnea del sueño, como mencionaba. Entonces vamos al tratamiento medicamentoso, que es individualizado. Existen drogas, que entre ellas están los diuréticos, los inhibidores de la enzima de conversión, de angiotensina, que es el enalapril y todos los pril, enalapril, captopril, lisinopril, todos los priles. Están las drogas ARA2, que son bloqueadores directos de la angiotensina. Existen drogas calcio antagonistas, entre ellos están la amlodipina, la ercanidipina, que usamos muchísimo. Existen drogas beta bloqueantes, cuya función es demasiado importante para el control también de la frecuencia cardíaca y de síntomas asociados como el dolor de pecho. Y los diuréticos, que tenemos un arsenal impresionante, o sea, terapéutico. Variedad tenemos actualmente para tratamiento. Para tratamiento, y entre ellos hay diuréticos como la espironolactona, que usamos muchísimo para el tratamiento de las hipertensiones refractarias al tratamiento, ¿verdad? Hay pacientes que le dan incluso 3 drogas más diuréticos y aún la presión no se llega a valores normales. Y son estos pacientes los que usamos 4, 5 drogas incluso. Seguro. Teniendo en cuenta, ya tenemos pacientes diagnosticados con hipertensión. ¿Cuál es la frecuencia recomendada para tomar la presión en un día común y corriente para el paciente? Sí, se debe tomar al despertarse. Ese valor de estando en la cama todavía es muy importante. Debe tomarse en la mañana, en la tarde, en la noche. Monitorear su presión, estando tranquilo, estando nervioso, estando con síntomas o sin síntomas. Es muy importante anotar la presión arterial, la hora que anota. También es muy importante controlar la frecuencia cardíaca y una observación, cómo se sentía en ese momento que se tomó. Entonces yo le pido al paciente que eso me lleve anotado en un cuadernito y que vaya con una agenda y me muestre y me diga: doctora, mire mis controles de presión arterial. No es necesario todos los días, con que se controle 3 veces a la semana me basta, aleatoriamente. Esta es mi medicación, estos son mis controles. ¿Qué opina usted? ¿Debo aumentar, disminuir? ¿Mantengo la dosis o no? Esa debe ser la conducta de todo paciente en tratamiento de la hipertensión. Porque hay muchos pacientes, lamentablemente, que dicen: ¿cómo está tu presión?, le preguntamos. Y está 150, 90. Pero eso es muy alto, le decían. Pero esa es mi presión, doctora. Normal para ella. Es normal para mí esa presión. No es normal para nadie esa presión. Ese concepto hay que sacar del chip de nuestros pacientes. La presión normal es 120, 80 o menos. Y según la guía americana es menos de 120, 80. O igual a 120, 80. Entonces, ese es nuestro objetivo terapéutico. Y más en diabéticos, en pacientes renales, el objetivo es una prioridad. Directamente. Justamente la siguiente consulta va relacionada, doctora, con ese comentario que me hiciste. Una de las dudas que hay de parte de los pacientes: ¿por qué cada rato, por ejemplo, comienzo con un diurético, después me voy a un enalapril, ¿por qué me voy a un ARA2? ¿Por qué cada rato normalmente le cambian la medicación con frecuencia? Esa es una de las consultas que teníamos ahora. Con frecuencia me cambian el medicamento. ¿Tiene una relación con que el medicamento no le está haciendo efecto, o directamente va relacionado con que el paciente no está cumpliendo todo lo que normalmente es recomendado por el médico? Y en realidad
se unen todos esos factores. Muchas veces yo en general evalúo el cambio de medicación cuando hay un efecto colateral que le está produciendo al paciente. Por ejemplo, el enalapril suele producir tos como efecto colateral. Si hay tos, cosquilleo laríngeo, tos seca, entonces es bueno cambiar la medicación en ese caso. Pero siempre explicarle al paciente por qué cambiamos. Si cambiamos, en general no es que uno cambie porque no funciona. Ese concepto de decir, me cambiaron porque no funciona, me dieron este más fuerte. En realidad, lo que el médico debe hacer es asociar los medicamentos. Porque la monodroga, últimamente, usamos poco. Usamos la asociación de drogas para disminuir justamente los efectos colaterales. Entonces, utilizar la asociación de drogas es bueno para lograr el objetivo terapéutico. Entonces, ahí asociamos amlodipina, asociamos a beta bloqueante, asociamos a un diurético para potencializar, porque hay un sinergismo de acción. El beta bloqueante, por ejemplo, el calcio antagonista, sumado a un ARA2, como los sartán, termisartán, candesartán. Lo que está mal a veces es que el paciente se va a un médico que no, a lo mejor no es especialista o no tiene la formación en hipertensión como nosotros tenemos porque nos venimos formando en esto, y no le controla adecuadamente la presión y saca y le cambia y no le explica al paciente la razón por la cual le cambia. Entonces es el paciente el que tiene que exigir al médico: ¿por qué me cambia, doctor? ¿Cuál es el objetivo de esta medicación? Y si es que puede asociar, eso es lo bueno. Perfecto, doctora. Hablamos también de que cuáles serían un paciente ya diagnosticado con hipertensión. Sí. A partir de ahí llega un punto en que no, me salió un poco alto mi colesterol, o el malo en este caso, ahora no le hago mucho caso a esta situación. ¿Cuáles serían las otras afecciones que podría acarrear esto, doctora? Si es que no se cuida, no se va a consultar con el médico, no se hace un control, el chequeo que correspondiente. ¿Cuáles son aquellas afecciones que puede acarrear esto, doctor? Sí. La hipertensión por sí sola es o daña los órganos llamados blancos de la hipertensión. Y estos órganos son la retina, produce una retinopatía hipertensiva, produce daños a las arterias cerebrales, puede producir el accidente cerebrovascular, ya sea isquémico o hemorrágico, puede producir daño a las paredes del corazón y se produce la hipertrofia y el músculo va reaccionando, aumentando el grosor de la pared. Y es muy importante que ahí va formando lo que se llama la cardiopatía hipertensiva. Y si la circulación no es adecuada porque el colesterol está elevado, la circulación en un hipertenso también es menor en el músculo que engruesa, no hay una adecuada circulación. O sea, es como un terreno árido, como un terreno desértico, donde no hay buena circulación. Imagínate si una de las arterias principales, las coronarias, va cerrando la circulación por una obstrucción de grasa dentro de la pared, placa dentro de la pared, y un terreno donde tampoco es adecuado, se va a producir lo que se llama el infarto. Entonces, la cardiopatía isquémica, que es la angina de pecho, se traduce por la angina de pecho, que puede ir al infarto, es una de las complicaciones más temidas. Y la enfermedad renal. La enfermedad renal es una enfermedad silenciosa, va dañando el glomérulo renal, las arterias van perdiendo proteína en la orina, se va formando la nefropatía y el riñón se va achicando,
se va esclerosando, perdiendo su función hasta que cuando el clearance de la creatinina baja menos de 30 hay que prepararlo para diálisis. Directamente. Y ahí comienza otro. Tristísimo porque tenemos jóvenes en esta situación. Entonces, es importante, y jóvenes que nunca se controlaron la presión y te llegan ya con una enfermedad renal, con la creatinina elevada en la sangre y la urea. Entonces, hay que cuidar estos órganos llamados blancos, que es uno de los objetivos al evaluar el paciente hipertenso. Se debe chequear los órganos blancos. Y cada paciente hipertenso debe tener agendado el chequeo de sus órganos blancos cada año, como mínimo, para poder evaluar en qué estadio estamos y hacer lo que se llama un tamizaje de la población. Nosotros como programa en el Instituto de Previsión Social hacemos la evaluación de factores de riesgo del paciente. Una de las consultas que siempre se hace es, a mí me diagnosticaban hipertensión arterial. ¿Tiene cura, doctora, o ya es un tratamiento ya por vida? Por supuesto que la hipertensión que se cura es la hipertensión secundaria. Cuando encontramos la causa, el paciente mejora. Pero normalmente se escucha la hipertensión no tiene cura. Y ese es un término que muy de nuestra población, ¿verdad? Porque el paciente o el médico le dice al paciente, usted ya debe tomar por siempre su medicación, porque esta es una enfermedad que no tiene cura, para explicarle nomás que es una enfermedad que no tiene límites, que es una enfermedad crónica, no es como una neumonía que se cura. A ese término es lo que hay que agregar. No es que no se cura, se controla, ¿sí? Pero tiene cura en algunos ciertos casos. Cuando se descubre la causa, se trata la causa y se puede curar, ¿verdad? Entonces ese término de que no tiene cura es un término que el médico usa para decirle al paciente que no deje la medicación, más que nada, creo yo. Perfecto, doctor. Ya para finalizar un poquitito esto, doctora, me gustaría realmente darle recomendaciones a nuestros televidentes, a nuestros seguidores un poquitito, sobre qué podríamos hacer para evitar caer en la hipertensión desde joven. Estamos hablando de una persona ya mayor de edad, que ya empieza que normalmente no se cuida mucho, que normalmente no hace deporte. ¿Qué es lo que tendríamos que evitar para llegar a la hipertensión en la edad un poco más adulta? Sí, yo creo que los hábitos en la familia hay que empezar. Podemos tratar de eliminar la sal de la mesa, que nuestra alimentación tenga menos sal. Yo creo que va a ser uno de los factores determinantes. No es que yo creo, la ciencia ya demostró eso, que hay que disminuir el consumo de sal en forma poblacional. Y como política de gobierno, ya se estuvo tratando de hacer leyes incluso para disminuir el pan, la sal en el pan, etc. Eso es una costumbre que el paraguayo tiene que tener, porque pone sal a la comida sin probar. Entonces, el ejercicio físico, el control del peso, es demasiado importante para que esta enfermedad no se inicie. Y por supuesto, si uno sabe que tiene antecedentes familiares de hipertensión o tiene alguna otra enfermedad crónica como la diabetes con la hipertensión es una enfermedad que se asocia muy frecuentemente. Entonces, tiene muchas probabilidades. Por tanto, el paciente se tiene que estar controlando ya la presión arterial a menudo, porque probablemente va a desarrollar esa enfermedad. Entonces hay que tener en cuenta el estrés. El estrés es uno de los factores de riesgo más importantes, y ahora en este tiempo de COVID
vemos muchas complicaciones por causa de la ansiedad, cuadros depresivos que llevan a cifras de presión no adecuadas. Entonces, uno tiene que cuidarse desde todo punto de vista, de ir, la evaluación médica es fundamental. Entonces, ponerse como meta dentro de parte del chequeo, también hacer la evaluación a los adolescentes, porque el tabaco, como mencioné, es uno de los factores que hay que eliminar y hay que buscar luchar, hacer una lucha frontal, porque nuestros adolescentes desde muy jóvenes están empezando a fumar y ese es un factor de riesgo totalmente eliminable. Sí, completamente. Entonces, yo creo que uno de los consejos es que nuestra familia esté unida, educada y que empecemos la educación desde la casa. Y la mujer cumple un rol demasiado fundamental en todo esto. Y lógicamente el chequeo médico preventivo es una de las sugerencias. Una recomendación anual, sí o sí, 1 o 2 veces si es posible. Si uno es portador de algún factor de riesgo, como el colesterol, uno debe chequearse mínimo cada 6 meses. Cada 6 meses. Sí. Excelente, doctora. Muy buenas recomendaciones, realmente, doctora. Ojalá que a nuestros televidentes podamos de alguna u otra forma, con estas consultas que le hicimos a usted, podamos responder las consultas hechas por ellos. Y, doctora, comentarle que esto es un tema apasionante realmente. Sí. Como usted sabrá, actualmente en Paraguay tenemos muchos pacientes con infartos, con alguna que otra patología relacionada con la hipertensión. Y a mí me gustaría continuar esto, doctora. Y a mí me gustaría incluso hablar sobre la alimentación saludable. Yo pienso que es un tema apasionante, sí, del que no hablamos mucho por el tiempo, ¿verdad? Pero aumentar el consumo de verduras es fundamental. Hay que cumplir lo que se llama, para terminar, la regla de los 5. ¿Qué es? 3 porciones de verdura y 2 frutas cada día. Uno tiene que preguntarse cuántas verduras y cuántas frutas comí hoy. Si hoy no comí la cantidad necesaria, mañana las como. No pasemos 2 días sin comer las verduras y frutas que nuestro corazón necesita. Entonces es fundamental disminuir la carne, ¿sí? Y la carne de pollo, aumentar el pescado, de ser posible en nuestra alimentación. Las legumbres, incluir las legumbres. Tratar de comer más fibras, las avenas, todo eso es fundamental. La ingesta de agua adecuada. El aceite de oliva como reina de la alimentación mediterránea. Es un alimento. Entonces, debemos aprender a consumir cuál es la grasa buena y cuál es la grasa mala. Entonces, es otro tema que podemos incluir. De hecho, sí, doctora. Me parece, como parte del tratamiento. Me parece súper oportuno. A mí me gustaría profundizar mucho más en esto, doctora. Queremos invitarle para la próxima, doctora, vamos a hablar un poco de los cuidados que hay que tener ya en la casa con los pacientes hipertensos, ¿verdad? Y ahí podemos incluir entonces el tema. Profundizar un poquitito, doctora. ¿Sí? Sí. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo sé que está muy ocupada, doctora, pero me gustaría agradecerle realmente por este tiempo que se tomó para hacer la entrevista con nosotros. Y invitarles a todos para la próxima semana, el día miércoles, doctora, a las 6 de la tarde, ¿está bien? Sí. Podríamos hacer nuestro próximo evento y nos gustaría que nos sigan acompañando. Muchas gracias por estar ahí. Una vez más, agradecerles a todos por la presencia y comentarles que Vagón en Divé va a hacer este ciclo de entrevistas a partir de ahora y queremos, si es posible, llegar a fin de año, doctora. Me parece muy bien. Agradezco la invitación y al laboratorio por hacer esto, porque nuestra población necesita. Ese es el objetivo, doctora, educarle a nuestros pacientes, que cada vez conozcan más sobre las patologías que actualmente son las que más abundan en nuestra sociedad paraguaya, doctora. Muchas gracias por venir, ¿sí? Y nos vemos próximamente, sería el próximo miércoles a las 18 horas, y muchas gracias por seguirnos. Chao, chao.